lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:17 para analizar y meditar también sobre la situación coyuntural que está viviendo Ecuador. A solamente 8 días de las elecciones hemos invitado en esta mañana a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es un activista medioambiental anticorrupción. Fernando, muy buenos días. Se vive, como dice el analista Juan Rivadeneira, una hiperpolarización en Ecuador, hablando políticamente, con dos polos concentrados, sustentados con votaciones que se reflejan en buena medida en lo que se logró en la primera vuelta y apenas un 9,5% de indecisión, que será la que vire la balanza. Muy buenos días, Gustavo, y muy buenos días a toda tu audiencia y a todos los que nos ven a través de Antena 1. Bueno, creo que esa es la dialéctica, la dinámica del proceso de degradación de la política, desgraciadamente sin propuestas, sin horizontes, ¿no? Un Ecuador dividido, con una primera vuelta con casi un empate técnico, y me parece que lo mismo vamos a la segunda vuelta, ¿no? Y lo triste es, como ya lo insinúan otros analistas, que la polarización se ha convertido en una polarización en la que podríamos decir todos quieren generar esperanza, pero para generar esperanza recurren al miedo, es decir, el miedo se lo achaca a la posible ganancia del candidato contendiente o candidato o candidata contendiente. Entonces digamos, una campaña absolutamente polarizada sobre el tema del miedo y la esperanza. Parece contradictorio, pero esos son los mensajes. La afirmación de la autocandidatura es de esperanza, conmigo hay esperanza, pero del otro lado el ataque, el contrario, el desprestigio al otro candidato es que vamos al infierno, que vamos a la locura, ¿no? Luego, esa misma estrategia, sobre todo en las redes, etcétera, ha recurrido al desprestigio, al ataque. Ya se inauguró esto de alguna manera en el debate de hace unas semanas, es que la campaña se sitúa también en la línea de desprestigiar, atacar al otro. No importa si se dicen y se hacen videos y se viralizan en las redes las afirmaciones más extremas y más falsas. Todo es blanco y negro, y realmente hay una especie de querer destruir moralmente, éticamente, políticamente al adversario, ¿no? Me parece a mí que en esta tónica, pues no sé si alguno de los candidatos logre convencer realmente a salir del ausentismo o del voto nulo o blanco a aquellos que realmente no ven salida en ninguno de los dos candidatos. Saliéndonos, Fernando, del miedo y yendo hacia lo que debería estar en el otro lado, la esperanza que usted ha mencionado. ¿Qué componentes tiene la esperanza? ¿Debería tener en Ecuador? Bueno, a ver, la esperanza. Yo, mire, estos días precisamente me he dedicado a estudiar los discursos de Luna sobre las campañas electorales y las expectativas de las votaciones. Y siempre hay unas constantes en el análisis de este hombre que miraba profundamente la realidad ecuatoriana, ¿verdad? Desde su atalaya del obispado y luego desde su retiro también, ¿no? La esperanza, en primer lugar, se dice, y dicen los filósofos, es una cualidad ontológica del ser
vivo, no solo de los seres humanos. La vida quiere vivir, ¿no? Y por lo tanto, eso lo podemos ver en el Ecuador profundo, en la vida cotidiana, donde las madres, los padres, los jóvenes, la gente quiere vivir, tiene ganas de vivir, quiere y hace todo lo posible por vivir. Y a pesar de que todo estemos con el agua hasta la cintura, estemos en medio de apagones, etcétera, la vida quiere vivir. El Ecuador quiere vivir. Esa voluntad de salir adelante me parece que es el patrimonio y la fuerza más importante de la esperanza del pueblo. Aún en condiciones, como se suele decir, esperar contra toda esperanza. Es decir, cuando parece que estamos en medio de la tormenta perfecta, cuando en el pequeño barquito que navegamos haciendo agua por todos los lados, la mitad de la población está en un extremo del barco y la otra en el otro extremo del barco y peleándose entre sí, mientras se desata una tormenta, ¿no? Es lo que le llaman la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, la tormenta perfecta a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, geopolítica, ¿no? Y luego las tormentas locales, ¿no? Que incluso ya se lo han caracterizado, por ejemplo, esta sucesión brutal entre la sequía que vivimos y las inundaciones que vivimos ahora. Es que hemos pasado de quemarnos de sequía a inundarnos de agua, ¿no? Y todo eso y allí está ese eje transversal negado en unos casos, estudiado a fondo por la comunidad científica, del calentamiento global. Así es, así es. Y un pequeño dato muy concreto, justo hoy en estos días, por ejemplo, en la zona de Quimsacocha, se están produciendo las precipitaciones muy por encima de los niveles normales, lo que nos dice que si se explota ahí y se crean esas relaveras y todo, justo en momentos como los que estamos viviendo ahora, tendríamos que esperar posibles desbordes, deslaves de la relavera y con las consiguientes consecuencias, ¿no? Es decir, el agua tiene un poder enorme, el agua es vida, pero en cantidades sobreabundantes es un diluvio, y sabemos lo que pasa con los diluvios, ¿no? Se lo lleva todo. El agua tiene por eso mismo esa ambigüedad, incluso en los rituales espirituales, ¿no? De purificación del mal y de esperanza de vida, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos pues que la esperanza en el pueblo no decaiga. A pesar de todo, la vida va a seguir adelante. Y tendremos que enfrentar las luchas del pueblo, de las regiones, de los pueblos, contra cualquiera de los dos candidatos que gane. Ninguno de los dos, cualquiera que gane va a asumir un Ecuador en una crisis de difícil solución, ¿no? De difícil solución. Por ejemplo, ese debate entre la minería y el uso de los recursos de la Reserva Internacional. Es decir, son típicas manifestaciones de que el mayor problema que tiene el Ecuador que resolver es el problema fiscal, ¿no? Con una deuda enorme, la deuda enorme. Dicen que todo lo que Trump está haciendo en los Estados Unidos está dirigido a facilitar pagar una deuda este año en Estados Unidos de trillones de dólares, ¿no? De renegociar esa deuda. A nosotros nos pasa lo mismo. En este año vamos a tener que renegociar una deuda enorme. Tendremos dificultades para conseguir dinero fresco de préstamos. El tema arancelario nos va a complicar a todos, porque va a haber ciertamente una ralentización de toda la economía mundial y eso nos va a afectar. Es decir,
de todos lados vamos a encontrar dificultades. Y solo, y aquí quiero dejar sentado la cosa, mirando ya en el post resultado de las elecciones. Solo gane quien gane, si dejamos de pelear, de hacer una oposición ciega a quien esté en el poder y realmente creamos un clima de consensuar qué cosas son posibles y deseables en medio de un escenario complejo y podemos negociar no una salida a corto plazo, sí que no nos hundamos definitivamente, que podamos flotar y a largo plazo hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Así como ahora estamos viviendo las consecuencias de haber hecho a largo plazo muy malas cosas, pues entonces podremos tener que esa esperanza vital encuentre, como decía hace un momento Carlos Castro, asideros objetivos, es decir, que la esperanza no sea una esperanza ilusoria, sin fundamento, ¿verdad? Realmente la política, los políticos y estas elecciones no están poniendo los fundamentos de una esperanza sólida, ¿verdad? Y de corto, mediano y largo plazo. No las vemos. Ojalá que seamos capaces de ir construyendo esas bases sólidas de diálogo, de unidad, de distinguir entre lo que es posible, lo que es deseable, pero siempre la esperanza tiende por lo menos, a satisfacer las necesidades más básicas del ser humano, que Hablemos es a poder Fernando. comer, dormir, tener un techo, poder criar a los hijos. Hablemos ahora de los miedos. La pandemia que justamente se dio hace 5 años, recordemos los tiempos que pasamos, fue un escenario para muchas reflexiones. Allí le escuchamos a usted más de una vez señalar que no tenía miedo en absoluto a la muerte. Pero ¿cuáles son los temores que usted, los ecuatorianos tienen? ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen sobre el país? Bueno, el miedo se produce, dicen también los psicólogos, frente a lo desconocido, y cuando lo desconocido es imaginado de manera monstruosa, ¿no? Entonces, son las pesadillas aterrorizantes que teníamos cuando niños, ¿no? El miedo, el desconocimiento genera miedo, genera inseguridad. Eh, También el miedo nace de la desconfianza en los otros, la posibilidad de ser atacados, de ser, bueno, de vivir momentos de sufrimiento incontrolable, que no está bajo el control de nuestras manos, de ser arrebatados en nuestra libertad, en nuestra intimidad, ¿no? Y entonces, y en la sobrevivencia, y sobre todo de quienes ya dentro de la familia, el miedo de que los hijos, los retoños, las nuevas generaciones no tengan futuro, ¿no? Me parece a mí que el no tener que poner en ese día, ¿qué como ahora? ¿Qué agua bebo? ¿Qué pongo en la olla, no? Creo que son el miedo a, a perder la vida, no porque ya la vida se tiene que acabar en algún momento, es decir, la muerte natural, no hay que tenerle miedo, pero creo que el ser humano no le tiene miedo a morir tanto cuanto a vivir de una manera inhumana, de vivir siempre en angustia, en zozobra, en peligro, ¿no? Entonces me parece a mí que esta es una situación que es la que el Estado existe precisamente para que ese miedo sobre las condiciones de vida en las que tenemos que sobrevivir en este caso, ¿no es cierto?, pues sean las mínimas, de manera que haya una cierta certeza en que el sol saldrá mañana, que habrá en mi mesa pan caliente, que tendré donde dormir, que tendré
la oportunidad de tener un trabajo porque nada, no te bajan los ángeles del cielo, el alimento, ni el gobierno te puede distribuir todos los días la mesa, sino que tienes que tener esa dignidad de saber que te ganas la vida con el propio trabajo. Si eso no existe, se genera angustia, se genera miedo, ¿no? Y claro, con toda esta campaña de mentiras, de fake news, de exageración, etcétera, lo que se genera miedo porque se pierde la confianza en la palabra de quienes prometen. Y Luna diría, esta ha sido la historia de todo el Ecuador, la decepción total de la población ante el incumplimiento de las maravillas de las promesas de campaña, ¿no? Entonces, me parece a mí que el trabajo que tenemos que hacer, primero es un trabajo personal, tenemos que fortalecernos espiritualmente, ser personas informadas, tener criterio, definirnos, y nuestro voto debería ser un voto así, ¿no? Nacido de una persona informada, consciente, definida, que al pan le llama pan y al vino vino, ¿no? No todas estas mentiras, estos subterfugios, estos lenguajes políticamente correctos, maquillados, que dicen y desdicen, que no dicen, que se usan palabras técnicas que el pueblo no entiende, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que hay que hacer un trabajo de autoeducación y de educación colectiva al respecto. Segundo, el dialogar sobre un proyecto nacional. Si no tenemos un proyecto nacional como comunidad, como país, que aproveche las fortalezas y tenga en cuenta también las grandes debilidades de este pequeño país. En el concierto internacional, además, acertar con los análisis y saber que tampoco es que arrodillándonos ante Trump o yendo a hacerle el jueguito al señor Putin, vamos a resolver nuestros problemas, porque la gran política internacional, la geopolítica, está basada en intereses que no miran a la vida de la población, de los Bien. países, sobre todo de Fernando, los países hablando pobres. de los proyectos de la población, proyectos nacionales, ha dicho usted, hablemos de los proyectos de una de las nacionalidades en un sector de ecuatorianos al cual usted conoce mucho, los indígenas, sector no mayoritario, pero muy importante en la vida nacional. ¿Cómo ve usted la situación del indigenismo ecuatoriano, dividido, con dirigentes de turno que abiertamente se han manifestado por una candidatura y un número muy significativo, si no mayoría, de dirigentes históricos en desacuerdo y dirigentes de distintas provincias que incluso señalan no haber sido debidamente consultados? Gustavo, mire, eh, 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 podemos decir en la sobrevivencia del mundo indígena durante la República y durante la colonia se basó fundamentalmente en las estructuras del comunitarismo tribal, territorial, ¿no? De las poblaciones que, aunque vivían marginadas de todo, vivían en su espacio más o menos autogobernadas, etcétera, ¿no? El levantamiento indígena de 1900, de la década del 90, 80, del 80-90, pues introdujo al mundo indígena en la política, como un actor político, en ese mundo ajeno que se había sido negado hasta entonces. Pero claro, lo que pasó igual, cuando vinieron los españoles, dicen que más indígenas murieron por la viruela que porque los mataran, ¿no? Eh, pues muy pronto la política comunitaria indígena se contagió de esta viruela de la politiquería, de la corrupción, ¿no es cierto?, de la crisis de los partidos políticos y ha terminado de alguna manera sucumbiendo a esa infección también, ¿no? Entonces hoy ya
el mundo indígena es parte de nuestra degradada democracia, ¿no? Luego el avance de la modernidad, que ha ido poco a poco acabando con los sistemas de producción y consumo, de autoproducción y consumo, ¿no? De los pueblos indígenas, los mete en la vorágine del mercado global, ¿no? Y el mercado y el consumismo es otro de los virus, ¿no? Que, que, que vemos el efecto pandémico que está causando en este momento a nivel global, ¿no? Donde los grandes intereses de las grandes corporaciones capitalistas, hoy señoras feudales de la economía mundial, que están interesadas en comerse los recursos naturales del planeta, pero con una voracidad increíble, que en esto no hay diferencia entre capitalistas y estatistas, diría yo, ¿no? De capitales estatales como China y Rusia, o Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que van detrás de los recursos naturales de todo el planeta, ¿no? Y entonces resulta que no tenemos tampoco a quién acudir. Es decir, el mundo indígena se encuentra más desamparado que nunca hoy frente a precisamente a estos padrinazgos que, que no protegen la naturaleza ni les interesa proteger realmente la vida de las periferias de los países, ¿no? Así, a no ser que se sometan a las lógicas del mercado y sean funcionales a la acumulación, superacumulación, yo diría, del capitalismo en las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Entonces me parece a mí que el mundo indígena, asimismo, hay pequeños reductos. Yo creo que la comunidad de Sarayaku es un ejemplo de cómo esa comunidad ha logrado seguirse autogobernando, integrada a un país que es Ecuador. Ellos se sienten ecuatorianos, pero para ser ecuatorianos primero tienen que ser la comunidad de Sarayaku, ¿no? Y me parece que ahí, por ejemplo, Cuenca, que vamos a celebrar muy pronto su aniversario de fundación, por ejemplo, Cuenca ha renunciado a su vocación de ser de capitalidad de esta región del sur del Ecuador. Pensemos que en el Azuay, por ejemplo, no solo existen indígenas, existen campesinos, mucho campesinado no indígena. Pues para esos campesinos y esos indígenas tampoco hay una solución, porque no han existido nunca políticas que fortalezcan los territorios, la productividad de los territorios, y ayuden a conjugar las debilidades de los territorios. Entonces, por eso tenemos la migración que tenemos, ¿no? El Azuay tiene potencialidades, pero también tiene debilidades. Pues eso está a la deriva. Todos los estados centrales y los poderes locales no han sido capaces, diríamos, de asumir esa vocación que tiene Cuenca de capitalidad regional, ¿no? Bien. Y solo ahora nos estamos mirando el ombligo del turismo y pensando solo en el casco urbano, podemos decir, mientras que los otros cantones, parroquias, están muy a la deriva. Bien, Fernando, el tiempo se nos ha agotado, sin embargo quisiera dejarle con una brevísima reflexión para los oyentes en estos 8 días que efectivamente son tiempos para reflexionar el voto. Bueno, a ver, ¿qué te podría decir? Sé que mucha gente dirá que de lo que recomiendo, ¿no? Es sentarse un poquito en silencio, rezar un poquito para que Dios nos ilumine, para que la vida nos ilumine, ¿no es cierto? Nos haga cambiar de actitudes y que vayamos a dar un voto no por odio, no por rechazo, no por fanatismo, sino sabiendo que ese voto me hace corresponsable del resultado y de las actitudes que debo tomar después del resultado. Saber que gane quien gane, después
ese nos va a gobernar para bien o para mal, será nuestro médico o nuestro sepulturero, y yo tengo que seguir actuando políticamente como ciudadano, pendiente de lo que pasa, no delegando las grandes decisiones solo en los políticos de turno y profesionales, diríamos, de la política, sino que tenemos que reconstruir ese tejido social. Ojalá que aquí en Cuenca, dicen muchos analistas que Cuenca tiene una serie de potencialidades. Es un laboratorio desde donde se podría gestar un modelo, un proceso que podría aportar a la unidad nacional, a la solución de los grandes problemas nacionales. Entonces yo creo que es hacernos cargo de nuestro voto y de las consecuencias de nuestro voto, y que Dios ilumine también los corazones de quienes nos gobiernan, porque si esos corazones están llenos de soberbia, de vanidad, de esclavitud, no son independientes, sirven a otros intereses, etcétera, pues nunca sus promesas y nuestras esperanzas se verán cumplidas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Fernando. A ustedes por la oportunidad, ¿no? Feliz fin de semana. Fernando Vega fue ex asambleísta constituyente, es activista medioambientalista y un luchador contra la corrupción. Son las 8:43 minutos. Rodéate de todo lo que te llena en la vida.